Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy pues, vamos a tener un video bastante interesante sobre la fórmula integral de Cauchy. En primer lugar, pues la fórmula integral es un teorema que se puede demostrar, obviamente que se debe demostrar, como bien lo sabemos, pero que en este caso, para hacer más simple las cosas, lo vamos a enunciar y vamos a ver un par de ejemplos donde lo vamos a poder aplicar. En primer lugar, vamos a pensar en una función holomorfa en una región simplemente conexa que contenga a una curva de Jordan. Recuerden que una curva de Jordan es una curva cerrada, suave por partes, ¿no? Entonces, eh, f evaluado en el punto z sub 0 va a ser igual a la integral, va a ser igual a la integral de 1/2 por pi, perdón, a 1/2 por pi, por la integral de f de z sobre z menos z sub 0 por d de z para todos los puntos. Fíjense bien, esto es muy interesante porque lo vamos a ver, porque no solamente un punto z sub 0 puede estar en el interior de la curva de Jordan, ¿sí? Eh, lo más fácil y el caso más sencillo aplica cuando z sub 0 es un punto nada más, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Pensemos en este ejemplo donde tenemos la función eh, que está sobre una curva de Jordan, donde la curva de Jordan pues es este círculo centrado en el origen y de radio 4. En este caso, la función tentativamente f de z es e a la i por z. Entonces, si hacemos el diagrama, vamos a ver que en efecto, este número que está acá, vean, z tiene la forma z menos eh, pi por i, donde tentativamente pi por i sería z sub 0. Bueno, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, haciendo el diagrama. Fíjense bien, al hacer el diagrama vemos que es un círculo de radio, círculo centrado en el origen de radio 4. Vemos que pi por i en efecto está dentro de la curva y por lo tanto podemos aplicar el teorema integral de Cauchy de la siguiente manera. Sabemos que esto es cierto y que al despejar, bueno, este valor que tenemos aquí, 1/2 pi por i, simplemente lo vamos a multiplicar. ¿Ok? Entonces vamos a tener 2 pi por i evaluado en la función, perdón, multiplicado por la función evaluada en pi por i. Y por lo tanto, claramente podemos ver que f de z es e a la i por z. Y entonces vamos a tener 2 pi por i por e por la función evaluada en pi por i. Sabemos que i por i es -1 y por lo tanto vamos a tener la respuesta que es 2 pi por e a la pi multiplicado por i. Y ese es el valor de la integral usando la fórmula integral de Cauchy, donde tenemos nada más un punto que está dentro de la curva, ¿no? Dentro de la curva de Jordan gamma. Ok, en el segundo ejemplo podemos observar que tenemos una función eh, interesante, el ejercicio es diferente. La función tentativamente es esta que está acá, pero ¿qué tenemos que saber? O sea, tenemos que saber dos cosas. Primero, la curva de Jordan, ¿no es cierto? Y luego pensar quién es z sub 0 y quién es f de z, ¿ok? Entonces, bueno, vemos que esto es un círculo, ¿verdad? Centrado en I y de radio 2. Entonces yo lo dibujo acá, está centrado en I y es de radio 2, como pueden observar. Entonces, para la solución tenemos que factorizar z al cuadrado más 4. Sabemos que esto se puede factorizar en los números complejos, no en los reales, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener z menos 2i y z más 2i. Entonces, este punto es 2i, vean, ¿verdad? Porque la forma debe de tener esta forma, z menos z sub 0. Entonces, este podría ser el z sub 0. Vemos que en efecto 2i está dentro del círculo, está dentro de la curva de Jordan.
Pero vemos que este otro punto, negativo 2i, porque esto se puede escribir así como z menos 2i, negativo 2i está afuera de la curva de Jordan. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es identificar quién es z, quién es f de z. Por lo tanto, vemos que si descomponemos esta función y la reescribimos, podemos escribirla de esta manera. F de z es z al cuadrado entre z más 2 por i. Por lo tanto, hacemos el arreglo y esto, aplicando la fórmula integral de Cauchy, va a ser igual a 2pi por i por esta función evaluada en 2i. Así que al evaluar en 2i vamos a tener 2i al cuadrado sobre z, que sería 2i, más 2i, que es 4i. 2i cuadrado es negativo 4 y por lo tanto tenemos la respuesta que es negativo 8pi. Así que como pueden ver tenemos una integral de variable compleja cuyo resultado es un número real, ¿no? Miren qué interesante. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varios puntos que están dentro de la curva? Como es el caso que vamos a ver a continuación y el último del ejemplo, ¿ok? El último ejemplo que vamos a tener. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Vemos que, bueno, esta es otra manera de escribir y de notar que hay una curva de Jordan. Si se fijan, no he escrito, no le he puesto esto, ¿verdad? Porque se sobreentiende que la curva gamma es el módulo de z igual a 2 y sabemos que esto, ¿verdad? Si reescribimos esto, ¿verdad? Va a ser igual a la integral sobre del módulo de z igual a 2 de coseno de z y el denominador lo vamos a factorizar porque vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos z multiplicado por z al cuadrado más 1 por diferencial de z. Pero aún así, podemos seguir factorizando. Y esto es igual a la integral del módulo de z igual a 2 de coseno de z por z menos i por z más i. Y si dibujamos la curva de Jordan, vamos a tener algo así. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, como es de radio 2 tenemos 2i, menos 2 menos 2i. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, número uno, este punto que es cero. El siguiente punto que es i. Y el tercer punto que es negativo i. Entonces, podemos observar que tanto esto, bueno, esto se puede escribir así como z menos cero, ¿verdad? Z menos cero. Y entonces podemos observar que tanto el cero como i, como menos i, todos estos puntos están dentro de la curva y por lo tanto todos son puntos interiores a la curva, valga la redundancia, y por lo tanto todos son z sub cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a usar una técnica antigua que se llama fracciones parciales para poder separar en tres integrales diferentes y poder aplicar, por supuesto, la fórmula integral de Cauchy. Bueno, vamos al lío. En primer lugar, podemos escribir esto así, como uno sobre z por z menos i por z más i. Y esto es igual a uno sobre z más, perdón, a sobre z, disculpen, más b sobre z menos i más c sobre z más i. Recordemos que son factores lineales no repetidos. Y bueno, entonces vamos a tener ahora a por z menos i por z más i más b por z
por z más i más c por z menos i. Entonces, aquí vamos a sacar directamente, vamos a usar una técnica de estas de álgebra que uno puede utilizar, rápidas. Por ejemplo, vamos a decir, si, si z es cero, aquí directamente podemos ver que si z es cero, a, bueno, esto es igual a uno, ¿verdad? Esto es igual a uno. A multiplicado por menos i y multiplicado por i nos va a dar uno. Y podemos ver entonces que a es uno, en efecto, a es uno. Podemos pensar que si z es negativo i, entonces, si z es negativo i, vamos a tener que esto es cero, que esto es cero, y que por lo tanto uno va a ser igual a c por negativo i por negativo 2i. Y bueno, por lo tanto, c va a ser igual a, bueno, menos por menos es más, vamos a tener i al cuadrado. Eh, bueno, i al cuadrado es menos uno, entonces esto va a ser igual a menos un medio. Bueno, vamos a apuntar estos valores. Tenemos entonces que a es uno, que c es negativo un medio. Y bueno, el siguiente valor lo vamos a sacar, lo vamos a hacer aquí arriba, ¿verdad? Y vamos a seguir en el otro lado de la pizarra. Bueno, vamos a decir si z es igual a i, entonces uno va a ser igual a. Fíjense bien, si z es igual a i, el único valor que va a sobrevivir, bueno, esto sería cero. Este sería cero y pues obviamente necesitamos encontrar este valor y al sustituirlo nos va a quedar b por i por 2i. Y por lo tanto, entonces b va a ser igual a, fíjense bien, aquí vamos a tener i por i es negativo uno, por lo tanto b va a ser negativo un medio. Ya tenemos los tres valores y por lo tanto vamos a reescribir esto, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí mismo. Bueno, y una vez reescribiendo la integral, vimos que al hacer fracciones parciales podemos pasar de esta integral a tres integrales diferentes. Coseno de seno sobre z, que bueno, le voy a agregar aquí que ese sería el z sub 0, menos un medio por el coseno de z sobre z menos i, menos un medio, ¿verdad? Del coseno de z sobre z más i, y el z más i lo estoy escribiendo como menos i. Entonces, al aplicar la fórmula integral de Cauchy para cada una de las antiderivadas, para cada una de las integrales, esto nos va a quedar así, 2pi por i por el coseno evaluado en cero, en el primer caso, menos un medio de 2pi por i por la función coseno evaluada en i, menos un medio de 2pi por i por el coseno de negativo pi, de negativo i, perdón. Y por lo tanto, vamos a tener, esto es cero, perdón, esto es uno, disculpen, esto va a ser igual a 2pi por i menos pi por i por el coseno de i menos pi por i. Vean que también es pi por i, coseno de i. Coseno de menos i, al ser una función par, es también coseno de i. Y esto es igual a 2pi por i
menos 2pi por i por el coseno de i. Y esa es la respuesta final. ¿Ok? Como hemos podido ver, hemos tenido tres ejemplos muy interesantes usando la fórmula integral de Cauchy. Esta es la primera fórmula integral de Cauchy. Bueno, que estén bien.